Bienvenidos al canal Archivo Sombrío. Esta es una historia real que permanece envuelta en el misterio desde hace más de 170 años. Los hechos que escucharán han sido reconstruidos a partir de documentos históricos, cartas personales, testimonios judiciales y rumores que aún circulan entre las familias más antiguas de Veracruz. Si te interesan los misterios históricos sin resolver, las historias de ambición desmedida y los secretos enterrados en el pasado colonial de México, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar este trabajo de investigación histórica. Ahora sí, sumerjámonos en los últimos días del Molino Negro y en el enigma que nunca fue resuelto. Primera parte. El molino y su señor PRI. El lugar maldito. En el año de 1849, cuando la República Mexicana apenas comenzaba a cicatrizar las heridas de la guerra con Estados Unidos, existía en las afueras de Veracruz un lugar que los lugareños evitaban mencionar después del atardecer. No era una hacienda próspera ni un poblado abandonado, era simplemente un molino. Pero no cualquier molino. Lo llamaban el Molino Negro, aunque su nombre oficial en los registros notariales era Molino de San Jerónimo. El apodo surgió décadas atrás, cuando las piedras del edificio comenzaron a oscurecerse por una combinación de humedad, musgo y algo más que nadie podía explicar del todo. Algunos decían que era el salitre del mar cercano. Otros, más supersticiosos, hablaban de una maldición que databa de los tiempos en que los españoles habían construido aquella estructura sobre un antiguo templo totonaca. El molino se alzaba a 3 leguas del puerto de Veracruz, en un recodo del camino que serpenteaba hacia el interior, donde las tierras comenzaban a elevarse suavemente hacia las primeras estribaciones de la Sierra Madre. Era un edificio cuadrangular de 2 plantas, con muros gruesos de piedra volcánica que medían casi una vara de espesor. Las ventanas eran estrechas, más apropiadas para una fortificación que para un molino. En la planta baja estaban las grandes piedras de moler, movidas por una rueda hidráulica que aprovechaba el caudal del río Jamapa, que en aquella época del año corría caudaloso tras las lluvias de septiembre. La ubicación del molino era, en sí misma, extraña. Se encontraba deliberadamente aislado, separado de las rutas comerciales principales por casi 2 kilómetros de camino pedregoso que se volvía intransitable durante la temporada de lluvias. A su alrededor, la vegetación tropical había crecido sin control durante años. Ceibas enormes, matorrales densos de huizache, enredaderas que trepaban por los muros como dedos verdes, intentando estrangular la piedra. El único acceso visible era un sendero estrecho que serpenteaba entre la maleza, tan angosto que apenas permitía el paso de una carreta de bueyes. Detrás del edificio principal había 3 construcciones más pequeñas: un granero, los establos y lo que parecía haber sido la vivienda de los trabajadores, aunque para 1849 lucía abandonada, con el techo de tejas parcialmente derrumbado y las puertas colgando de sus goznes oxidados. Lo más inquietante del Molino Negro no era su aspecto lúgubre ni su aislamiento, era el silencio. Incluso en pleno día, cuando el sol caribeño caía a plomo sobre Veracruz, el área alrededor del molino parecía absorber los sonidos. Los pájaros no cantaban en aquellos árboles. Los animales del monte evitaban el lugar. Y el ruido constante de la rueda hidráulica, que debería haber sido reconfortante y familiar, sonaba en cambio como un gemido sordo, como si la madera y el metal se quejaran de un peso invisible. Los campesinos que transitaban por el camino real más cercano aceleraban el paso cuando veían las copas de las ceibas que marcaban la ubicación del molino. Las mujeres se persignaban. Los niños guardaban silencio.
Nadie sabía exactamente cuándo comenzó esa sensación de malestar asociada al lugar. Algunos ancianos recordaban que el molino ya tenía mala fama cuando ellos eran niños, allá por 1810, durante los primeros años de la Guerra de Independencia. Circulaban historias de que los realistas españoles habían usado el sótano del molino como prisión temporal para insurgentes capturados, y que algunos de esos hombres nunca habían salido de allí. Pero en 1849, el Molino Negro volvió a cobrar notoriedad por razones muy diferentes. Ya no se trataba de fantasmas del pasado colonial, se trataba de oro, de riqueza súbita, de ambición y de un misterio que permanece sin resolver hasta el día de hoy. Segundo, don Sebastián Ibarra, el molinero. Sebastián Ibarra llegó a Veracruz en el invierno de 1847, entre la multitud de refugiados y desplazados que huían del avance de las tropas estadounidenses. Era un hombre de mediana edad, quizás 45 años, aunque su aspecto prematuramente envejecido hacía difícil determinarlo con precisión. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, como si hubiera pasado años entrecenando los ojos bajo un sol cruel o sonriendo sin ganas. No era alto ni bajo, ni gordo ni delgado. Era de esos hombres que pasan desapercibidos en cualquier multitud. Tenía el cabello oscuro salpicado de gris que llevaba largo hasta los hombros, atado con un cordón de cuero. Sus ojos eran pequeños, de un marrón casi negro, y tenían una cualidad inquietante. Rara vez parpadeaban, dando la impresión de que estaba siempre evaluando, calculando, midiendo todo lo que veía. Vestía como corresponde a un hombre de clase media modesta. Pantalones de manta, camisa blanca generalmente manchada de harina o grasa, y un chaleco de lana que había conocido mejores días. En los pies llevaba botas de cuero gastado que hacían un ruido característico al caminar, un golpeteo desigual que lo anunciaba antes de que apareciera. Los documentos de la época nos dicen poco sobre su procedencia. En el registro de nuevos residentes de Veracruz, firmado por el alcalde don Miguel Fernández de Lara, Sebastián Ibarra aparece como comerciante, natural de Puebla, viudo, sin hijos conocidos. Llegó con 2 baúles, una mula vieja y, según los rumores, apenas 30 pesos en monedas de plata. Durante sus primeros meses en el puerto, Ibarra se ganó la vida como lo hacían tantos otros, con trabajos ocasionales en los muelles, cargando y descargando mercancía de los barcos que seguían llegando a pesar de la guerra. Era un trabajador confiable pero callado. No frecuentaba las tabernas, no buscaba conversación, no se le conocieron amigos. En marzo de 1848, cuando la guerra con Estados Unidos llegó a su amargo final con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, algo cambió en la situación de Sebastián Ibarra. Nadie supo exactamente qué, pero el cambio fue notable. Primero fueron los rumores en el mercado. Se decía que Ibarra había comprado el Molino Negro, aquel lugar que llevaba casi una década abandonado, desde que su antiguo dueño, don Próspero Villalobos, había muerto sin herederos tras caer de la torre del campanario de la iglesia en circunstancias nunca del todo aclaradas. El precio de compra, según los registros notariales que se conservan en el Archivo Histórico de Veracruz, fue de 250 pesos. Una suma considerable, especialmente para alguien que meses atrás trabajaba como estibador. Cuando la gente comenzó a preguntarse de dónde había sacado Ibarra ese dinero, él ofrecía siempre la misma explicación. Había recibido una herencia de un tío lejano en España. La historia era conveniente e imposible de verificar, dado que las comunicaciones con España eran esporádicas y tardaban meses. Algunos lo creyeron. Otros simplemente perdieron interés. En Veracruz,
un puerto donde cada semana llegaban forasteros con historias improbables. Nadie prestaba demasiada atención a la súbita fortuna de un molinero. Pero eso fue apenas el comienzo. 13. La restauración inexplicable. Durante abril y mayo de 1848, Sebastián Ibarra realizó mejoras en el Molino Negro, que sorprendieron a todos los que tuvieron ocasión de verlas. Primero contrató a una cuadrilla de albañiles para reparar los muros y reforzar los cimientos. Los trabajadores, dirigidos por el maestro constructor Esteban Ortega, se maravillaban de la cantidad de material que Ibarra podía pagar. Cal de primera calidad traída desde Córdoba, vigas de caoba, tejas españolas nuevas, herrajes forjados especialmente para las puertas y ventanas. Pagaba siempre en efectivo, recordaría años después Ortega en un testimonio ante el juez de distrito. Monedas de plata, algunas de oro. Nunca faltó el pago, eso sí, era muy exigente con el trabajo. Quería que todo quedara fuerte, muy fuerte, especialmente las puertas. Mandó poner cerrojos en todas, incluso en las puertas interiores. Decía que era por los bandidos del camino, pero me pareció extraño. También ordenó que reforzáramos el sótano. Lo inspeccionó personalmente varias veces, golpeando las paredes, midiendo con pasos. Parecía buscar algo. El sótano del molino era, en efecto, uno de los elementos más peculiares de la construcción. Era más profundo de lo normal, excavado directamente en la roca volcánica. Según los planos originales que se conservan, medía aproximadamente 8 metros de largo por 6 de ancho, con una altura de casi 3 metros. Las paredes eran de piedra sólida, sin ventanas, con una única puerta de acceso desde la planta baja a través de una escalera empinada. Durante las obras, Ibarra pasaba horas en ese sótano. Los trabajadores podían oírlo caminar arriba y abajo, arrastrando objetos pesados, golpeando las paredes. Cuando alguien intentaba bajar para ayudar o preguntar algo, Ibarra aparecía rápidamente en lo alto de las escaleras, bloqueando el paso. «Es un espacio privado», decía. «Guardo allí mis documentos importantes y algunos objetos de valor sentimental de mi difunta esposa». Nadie cuestionó esto abiertamente, aunque después, en las cantinas del puerto, los albañiles comentaban que no habían visto ningún documento ni objeto personal. Solo cajas de madera, pesadas, que Ibarra había traído antes de que comenzaran las obras y que guardaba bajo lona. Para junio de 1848, el Molino Negro estaba completamente restaurado. Las enormes piedras de moler volvieron a girar, movidas por la fuerza constante del río. Ibarra comenzó a moler maíz y trigo para las rancherías cercanas, cobrando precios justos, siendo puntual en las entregas. Como molinero, resultó ser competente y honesto. Los campesinos que inicialmente desconfiaban de aquel lugar comenzaron a frecuentarlo, atraídos por las tarifas razonables. Pero incluso entonces había algo inquietante en la forma en que Ibarra manejaba su negocio. Trabajaba solo, completamente solo. No contrató ayudantes permanentes, lo cual era inusual para un molino de esas dimensiones. Ocasionalmente, cuando la carga de trabajo era excesiva, contrataba jornaleros por un día o dos, pero nunca los dejaba quedarse después del atardecer. A las 5 de la tarde, sin importar si había trabajo pendiente, despedía a cualquier persona que estuviera en la propiedad. «Prefiero terminar yo mismo mañana», decía. «Soy un hombre que valora su soledad». Las puertas del molino se cerraban entonces con un sonido metálico de cerrojos pesados. Y durante toda la noche, los pocos viajeros que pasaban por el camino cercano podían ver una luz tenue en las ventanas superiores, como de una vela o lámpara de aceite, moviéndose de un lado a otro hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué hacía Sebastián Ibarra durante esas largas noches solitarias en el Molino Negro? Esa pregunta comenzaría a obsesionar a mucha gente
en los meses siguientes. Cuarto, los primeros signos de riqueza. En julio de 1848, Sebastián Ibarra apareció en Veracruz conduciendo una carreta nueva tirada por dos mulas jóvenes y fuertes. La carreta era de construcción sólida, con refuerzos de hierro y una lona encerada para proteger la carga. Las mulas eran animales de primera calidad, cada una valuada en al menos 50 pesos. Pero no fue el medio de transporte lo que llamó la atención. Fue lo que Ibarra compró ese día. En la tienda de don Rafael Monterroso, el comerciante más próspero del puerto, Ibarra adquirió 2 rifles de percusión fabricados en Inglaterra, cajas de munición, 3 lámparas de aceite de latón pulido, una caja fuerte de hierro forjado importada de Alemania, 50 metros de cadena gruesa, media docena de candados de calidad superior, herramientas de minería incluyendo picos y barretas y diversos artículos más pequeños. El costo total de la compra superaba los 300 pesos. Pagó en oro, no en monedas mexicanas de oro, que eran relativamente comunes en el comercio. Pagó con doblones españoles antiguos, acuñados durante el reinado de Carlos III, más de medio siglo atrás. Monedas que brillaban con el resplandor suave del oro viejo, ligeramente desgastadas en los bordes, pero perfectamente reconocibles. Don Rafael Monterroso, un hombre experimentado en el comercio y poco dado a las sorpresas, no pudo evitar hacer un comentario. «Son monedas hermosas, don Sebastián, de colección casi. ¿Parte de la herencia de su tío?» Ibarra, que estaba supervisando cómo sus compras se cargaban en la carreta, se volvió lentamente. Durante un momento, sus ojos pequeños y oscuros se fijaron en Monterroso, con una intensidad que hizo que el comerciante diera un paso involuntario hacia atrás. «Así es», respondió Ibarra finalmente, con una voz plana y desprovista de emoción. «Mi tío era un hombre previsor, guardaba para tiempos difíciles». «Debió ser un hombre muy previsor», murmuró Monterroso, observando las monedas. Ibarra no respondió. Terminó de cargar la carreta, subió al pescante y partió sin más palabras, dejando tras de sí una estela de especulaciones. Esa noche, en la taberna El Faro del Norte, don Rafael Monterroso compartió la historia con sus amigos comerciantes. Las monedas circularon entre las mesas, examinadas bajo la luz de las velas. Todos coincidieron, eran auténticas, antiguas, valiosas. 20 doblones, dijo Monterroso, 20 monedas de oro español. ¿Cuánto valdrá su herencia completa? Más importante, intervino don Jacinto Cervera, un importador de telas. ¿De dónde sacó realmente ese oro? Ninguna herencia llega tan rápido desde España. Las cartas tardan 4 meses en cruzar el océano, los trámites legales al menos 1 año. Quizás la herencia ya estaba aquí, sugirió alguien, en manos de un representante. O quizás no hay ninguna herencia, dijo Cervera en voz baja. Quizás hay algo más. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. ¿Qué insinúas?, preguntó Monterroso. Cervera se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Piénsenlo. Un forastero sin dinero compra un molino abandonado con mala reputación. Lo restaura con recursos que no debería tener. Trabaja solo, absolutamente solo. Cierra su propiedad como una fortaleza cada noche y de repente aparece con oro antiguo español. Por eso compra herramientas de minería, añadió un tercero. Está excavando, buscando, o quizás ya encontró. Don Rafael Monterroso levantó una mano intentando calmar los ánimos. Señores, son solo especulaciones. El hombre dijo que era una herencia y no tenemos pruebas de lo contrario. Pero tampoco tenemos pruebas de que sea verdad, replicó Cervera. Y las coincidencias son demasiadas. Así comenzó el rumor.
Para finales de julio de 1848, media ciudad de Veracruz hablaba del oro del molinero. Las historias se multiplicaban y adornaban con cada repetición. Algunos decían que Ibarra había encontrado un cofre enterrado por piratas holandeses. Otros hablaban de una habitación secreta llena de monedas coloniales. Los más fantasiosos mencionaban un mapa del tesoro heredado junto con el molino. Pero había un elemento que todas las versiones compartían. Sebastián Ibarra tenía acceso a una cantidad considerable de oro antiguo y lo estaba gastando, porque las compras de julio no fueron las últimas. B. La espiral del gasto. Durante agosto y septiembre de 1848, Sebastián Ibarra realizó múltiples viajes a Veracruz, cada uno culminando en compras significativas. Y presionó otro de los presentes. ¿Y si encontró algo en el molino? Todos sabemos las historias. Durante la colonia, cuando los piratas amenazaban constantemente Veracruz, muchas familias ricas enterraban sus fortunas en lugares remotos. Ese molino fue construido en 1680, 200 años de historia. ¿Quién sabe qué secretos pueden esconderse en sus muros? La idea cayó sobre la mesa como una chispa en pólvora seca. «Un tesoro», murmuró alguien. «Oro enterrado», dijo otro. Los registros comerciales de la época documentan algunas de estas transacciones. En la casa de empeño de don Mauricio Silva, un reloj de bolsillo de oro suizo, una cadena también de oro y un anillo con sello. Pago 10 doblones españoles. En el almacén de materiales de construcción de los hermanos Gutiérrez, más madera fina, láminas de cobre y, curiosamente, varios espejos grandes de marco dorado. Pago, monedas de plata variadas, algunas muy antiguas. En la armería de don Pablo Rentería, un revólver Colt de 6 tiros recién importado de Estados Unidos con munición suficiente para 100 disparos. Pago, oro en polvo, pesado cuidadosamente en una balanza de precisión. Ese último detalle generó especial interés. El oro en polvo no era algo que se viera comúnmente en el comercio regular. Sugería que Ibarra no solo tenía monedas, sino también oro en bruto, posiblemente pepitas o incluso vetas minerales. ¿De dónde obtiene oro en polvo un molinero?, preguntó don Pablo Rentería a sus clientes habituales. A menos que esté literalmente sentado sobre una mina. La pregunta no era retórica. En las montañas al oeste de Veracruz existían viejas minas de oro abandonadas desde la época colonial, cuando la corona española había extraído las vetas más ricas y luego prohibido la minería independiente. ¿Era posible que hubiera una veta desconocida bajo el Molino Negro, o cerca de él? Pero había otro aspecto inquietante en el comportamiento de Ibarra, su creciente paranoia. En septiembre, contrató a un herrero para que fabricara rejas especiales para todas las ventanas del molino. No rejas decorativas, sino barrotes gruesos de hierro, espaciados tan estrechamente que apenas dejaban pasar la luz. Las puertas principales recibieron refuerzos adicionales, barras de hierro cruzadas, cerrojos dobles, cerraduras complejas. Me preguntó si podía hacer trampas. Revelaría después el herrero, un mulato libre llamado Tomás Inclán. «Trampas para animales grandes», dijo. Pero cuando le pregunté qué tipo de animal, se quedó callado un momento y luego dijo: «Animales de 2 patas». Me miró de una manera que me heló la sangre. No me atreví a preguntar más. Ibarra también comenzó a comprar cantidades inusuales de provisiones. En la tienda de abarrotes de doña Carmen Velázquez adquiría cada semana harina, frijoles, arroz, sal, café, azúcar, aceite, velas, tabaco, suficiente para alimentar a una familia durante un mes, pero él vivía solo. Le pregunté si esperaba visitas, recordaría doña Carmen. Me dijo que era precavido, que nunca se sabía cuándo los caminos podrían volverse peligrosos, pero había algo en su forma de hablar,
como si esperara un asedio, como si se preparara para encerrarse en ese molino y no salir durante meses. Y quizás lo más revelador, Ibarra comenzó a preguntar en el puerto sobre barcos que viajaran a España o Cuba. Habló con varios capitanes de navío, siempre con la misma pregunta: ¿cuánto costaría fletar espacio para transportar un cargamento pesado y valioso? Los capitanes, acostumbrados a toda clase de cargas legales e ilegales, le dieron cotizaciones. Ibarra las anotaba cuidadosamente en un cuaderno que siempre llevaba consigo, pero nunca concretaba ninguna transacción. Parecía estar planeando un viaje importante, diría después el capitán Rodrigo Maldonado del bergantín La Esperanza. Pero al mismo tiempo actuaba como si no pudiera irse todavía, como si estuviera esperando algo, o terminando algo. ¿Qué estaba terminando Sebastián Ibarra en el Molino Negro? 6. La llegada de los hermanos Cordero. En octubre de 1848, el panorama cambió dramáticamente con la llegada de dos nuevos personajes a esta historia: los hermanos Vicente y Aurelio Cordero. Los Cordero eran bien conocidos en Veracruz, aunque no precisamente por razones admirables. Vicente, el mayor, tenía 38 años. Era un hombre corpulento, de casi 6 pies de altura, con brazos gruesos como troncos y manos capaces de partir nueces con solo apretarlas. Mientras Vicente resolvía los problemas con los puños, Aurelio los resolvía con palabras, engaños y una astucia natural para encontrar los puntos débiles de las personas. Había trabajado como escribiente, prestamista, intermediario en negocios turbios. Era el cerebro del dúo, mientras su hermano era el músculo. Los Cordero vivían al día, sobreviviendo con trabajos ocasionales, pequeñas estafas y la generosidad forzada de parientes que los toleraban más por miedo que por afecto. Nunca habían tenido dinero real. Nunca habían aspirado a nada más que a su siguiente comida y su siguiente botella de aguardiente, hasta que escucharon los rumores sobre el oro del molinero. Las historias llegaron a sus oídos a través de los canales habituales: cantinas, mercados, conversaciones susurradas en las esquinas, y a diferencia de otros que simplemente especulaban y murmuraban, los hermanos Cordero vieron una oportunidad. El 12 de octubre de 1848, según el testimonio posterior de varios testigos, Vicente y Aurelio Cordero visitaron el Molino Negro por primera vez. Llegaron al mediodía, cuando el sol tropical caía implacable sobre el paisaje. Llevaban 2 burros cargados con sacos de maíz, pretendiendo ser clientes legítimos que necesitaban moler grano. Sebastián Ibarra los recibió con su cortesía profesional habitual. Inspeccionó el maíz, cotizó un precio justo y procedió a trabajar. Tenía la nariz rota de una pelea antigua y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de los labios. Su reputación era la de un pendenciero, bebedor y ocasional contrabandista, aunque nunca había sido arrestado formalmente por nada más serio que alteración del orden público. Aurelio, el menor por 3 años, era diferente. Más bajo que su hermano, delgado, con ojos inteligentes y una sonrisa que nunca parecía sincera. Pero durante todo el proceso, los hermanos Cordero observaban las rejas en las ventanas, observaban las puertas reforzadas, observaban cómo Ibarra revisaba constantemente los cerrojos, incluso en pleno día, y sobre todo observaban la puerta del sótano, que Ibarra mantenía cerrada con un candado grande de hierro cuya llave llevaba siempre colgada al cuello en una cadena. «Es un lugar impresionante», comentó Aurelio casualmente mientras esperaban que el grano se moliera. Debió costarle mucho dinero la restauración. Ibarra, que estaba ajustando la tolva del molino, no levantó la vista. «Lo suficiente», respondió con su habitual economía de palabras.
Debe ser solitario, vivir aquí tan lejos de todo, continuó Aurelio. ¿No le gustaría tener ayuda permanente? Mi hermano y yo somos buenos trabajadores. Ahora sí, Ibarra se detuvo. Lentamente se volvió hacia los hermanos Cordero. Su mirada se demoró primero en Vicente, evaluando la musculatura, la postura de peleador. Luego en Aurelio, detectando quizás la astucia en sus ojos. No necesito ayuda, dijo finalmente. Pero con empleados podría producir más, insistió Aurelio. Expandir el negocio. Hay muchas rancherías que necesitan un buen molino. No me interesa expandirme. ¿Por qué no? Un hombre con recursos... No tengo recursos, interrumpió Ibarra bruscamente. Apenas sobrevivo con lo que gano moliendo grano. Fue una mentira obvia. Todo en el molino, desde las rejas nuevas hasta la caja fuerte que habían entrevisto brevemente en una esquina, gritaba lo contrario. Aurelio sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Por supuesto, don Sebastián, disculpe mi atrevimiento. El resto de la transacción transcurrió en silencio tenso. Los corderos recogieron su harina, pagaron y se fueron. Pero antes de que su carreta desapareciera en el camino, Aurelio se volvió una última vez para mirar el molino. Ibarra estaba en el umbral de la puerta principal, observándolos. Incluso desde la distancia, los hermanos podían sentir la intensidad de su mirada. «Nos tiene miedo», murmuró Vicente cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «No», corrigió Aurelio. «Tiene miedo de que descubramos su secreto, pero ya lo descubrimos, hermano. Lo viste en sus ojos. Ese hombre está sentado sobre una fortuna. ¿Qué hacemos?» Aurelio sonrió de nuevo, y esta vez había algo cruel en esa sonrisa. «Vamos a hacernos sus socios, quiera él o no. Septe. El cerco se estrecha. Durante las siguientes semanas, los hermanos Cordero comenzaron una campaña sistemática para penetrar en la vida y los secretos de Sebastián Ibarra. No fue un acercamiento directo. Fueron demasiado astutos para eso. En cambio, adoptaron una estrategia de acercamiento gradual, casi imperceptible. Comenzaron frecuentando los mismos lugares que Ibarra, el mercado donde compraba provisiones, la cantina donde ocasionalmente tomaba un vaso de pulque, la herrería donde mandaba reparar sus herramientas, siempre casual, siempre coincidiendo con él, entablando conversaciones breves y aparentemente inocuas. «Don Sebastián, qué casualidad encontrarlo aquí. Hermoso día, ¿verdad? Perfecto para el trabajo. Oímos que el río viene crecido. ¿No le afecta a su rueda hidráulica?» Ibarra respondía con monosílabos, claramente incómodo con estas atenciones, pero sin una razón clara para ser abiertamente hostil. Los Cordero nunca cruzaban la línea, nunca mencionaban el oro o los rumores. Eran solo dos vecinos amigables interesándose por un molinero local. Pero detrás de esas conversaciones triviales estaban recopilando información. Aprendieron sus horarios. Ibarra abría el molino al amanecer y cerraba rigurosamente a las 5 de la tarde. Aprendieron sus rutinas. Viajaba a Veracruz cada 2 semanas, siempre los miércoles, permaneciendo en el puerto solo el tiempo necesario para hacer sus compras antes de regresar al molino. Aprendieron sus debilidades. Desconfiaba de todo el mundo, pero esa misma desconfianza lo hacía predecible. Un hombre que cierra su propiedad como una fortaleza está admitiendo que tiene algo que proteger, y lo más importante, aprendieron que trabajaba completamente solo, sin testigos, sin aliados, sin nadie que pudiera ayudarlo si algo salía mal. Aurelio mantenía notas meticulosas en un cuaderno pequeño que escondía bajo el colchón de su habitación en la casa de huéspedes donde vivían. Páginas y páginas de observaciones, detalles, planes. «Es cuestión de tiempo», le decía a Vicente durante sus reuniones nocturnas. «Un hombre solo, por muy precavido que sea, tiene momentos de vulnerabilidad.
Solo necesitamos encontrar el momento correcto. Pero había un problema. Ibarra nunca bajaba la guardia. Era como si supiera que lo vigilaban, como si pudiera sentir el peligro acechando. En noviembre, cuando los hermanos Cordero intensificaron su vigilancia, Ibarra respondió volviéndose aún más recluido. Sus viajes a Veracruz se volvieron más espaciados. Dejó de frecuentar la cantina por completo, incluso comenzó a rechazar clientes, diciendo que estaba demasiado ocupado o que la maquinaria necesitaba reparaciones. El molino, que había estado operativo y relativamente normal durante meses, empezó a cerrarse sobre sí mismo como un puño apretado. Las ventanas permanecían cerradas incluso en los días más calurosos. Nadie entraba. Nadie salía, excepto Ibarra, y cada vez con menos frecuencia. Los campesinos de la zona comenzaron a murmurar nuevamente. El molino negro estaba volviendo a ser lo que había sido antes, un lugar evitado, temido, envuelto en rumores oscuros. Está enfermo, decía algunos. Está loco, afirmaban otros. Está contando su oro, susurraban los más suspicaces. Pecho, el tercer hombre. El 3 de diciembre de 1848, un tercer personaje entró en esta historia, y su participación sellaría el destino de todos los involucrados. Su nombre era Hilario Fuentes. Fuentes era un hombre de origen humilde que había logrado cierta prosperidad como comerciante de ganado. Tenía 42 años, una familia establecida en Veracruz con esposa y 4 hijos, y una reputación de ser trabajador y honesto, aunque no particularmente brillante. Era también, desafortunadamente, muy codicioso. Las historias sobre el oro de Ibarra lo habían fascinado desde el principio. A diferencia de otros que simplemente especulaban, Fuentes había hecho su propia investigación. Había consultado los registros notariales, confirmando que Ibarra había pagado por el molino con una suma considerable. Había hablado con los comerciantes que habían aceptado las monedas antiguas de Ibarra. Había incluso viajado hasta Puebla intentando verificar la historia de la herencia española, sin encontrar ningún registro de un tío benefactor. Todo apuntaba a la misma conclusión. Sebastián Ibarra había encontrado algo valioso, probablemente en el molino o cerca de él, y estaba extrayendo o guardando una fortuna considerable. Fuentes quería parte de esa fortuna, pero a diferencia de los hermanos Cordero, no planeaba robarla. Tenía una idea mejor. Se acercó a Aurelio Cordero una noche en la cantina El Ancla de Oro. Los dos hombres no se conocían bien, pero Fuentes había observado cómo los hermanos rondaban a Ibarra, y correctamente adivinó que compartían su interés. «Necesitamos hablar», le dijo Fuentes a Aurelio, señalando una mesa apartada en la esquina más oscura del establecimiento. Lo que siguió fue una conversación que duraría 3 horas y que cambiaría el curso de los eventos. Aurelio, después de evaluar cuidadosamente a Fuentes, decidió confiar en él, al menos parcialmente. Le reveló que él y su hermano habían estado vigilando a Ibarra, que estaban convencidos de que el molinero tenía oro y que estaban buscando una manera de acceder a esa fortuna. Fuentes escuchó todo con atención y luego hizo su propuesta. «Están pensando como ladrones», dijo, «y eso es un error. Ibarra está preparado para ladrones. Por eso todas las rejas, los cerrojos, las armas, si intentan entrar por la fuerza, los matará o morirá en el intento, y en cualquier caso nunca sabrán dónde está escondido el oro». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Aurelio. «Que se lo pidamos». Aurelio lo miró con incredulidad. «¿Simplemente le pedimos que comparta su oro? ¿Estás loco?» «No le pedimos que comparta», aclaró Fuentes. «Le ofrecemos un trato, protección a cambio de participación». «¿Protección de qué?». Fuentes sonrió. «De nosotros mismos. Le hacemos saber que conocemos su secreto,
que hay otros que también lo conocen, que es solo cuestión de tiempo antes de que algo malo suceda, pero que nosotros podemos protegerlo, podemos ser sus socios, sus guardaespaldas, sus intermediarios para vender el oro discretamente. ¿Y si se niega? La sonrisa de Fuentes se volvió más fría. Entonces lo hacemos de la manera difícil, pero al menos lo habremos intentado primero. Aurelio consideró la propuesta. Tenía sentido. Era menos arriesgado que un asalto directo y potencialmente más lucrativo. Si Ibarra aceptaba, podrían acceder legalmente a su fortuna. Si se negaba, al menos sabrían exactamente qué enfrentaban. «Mi hermano querrá usar la fuerza de inmediato», advirtió Aurelio. «Entonces, convéncelo de que mi manera es mejor, porque lo es». Los dos hombres sellaron su acuerdo con un apretón de manos. 3 días después, Vicente Cordero, inicialmente escéptico, fue convencido por los argumentos de su hermano y de Fuentes. El plan estaba en marcha. 9. La confrontación. El 15 de diciembre de 1848, bajo un cielo gris amenazando lluvia, Hilario Fuentes y los hermanos Cordero se dirigieron al Molino Negro. Eligieron el momento cuidadosamente. Media tarde, cuando la luz todavía era buena pero el día comenzaba a declinar, cuando Ibarra estaría terminando su trabajo y preparándose para cerrar, cuando estaría más cansado y quizás menos vigilante. Llegaron en la carreta de Fuentes sin intentar ocultar su presencia. El ruido de las ruedas sobre el camino pedregoso anunció su llegada mucho antes de que alcanzaran el molino. Sebastián Ibarra los estaba esperando. Estaba de pie frente a la puerta principal del molino, con los brazos cruzados sobre el pecho. A su lado, apoyado contra la pared de piedra, había uno de sus rifles. «El molino está cerrado», dijo antes de que descendieran de la carreta. «No venimos a moler grano, don Sebastián», respondió Fuentes, bajando con las manos visibles en un gesto de paz. «Venimos a hablar de negocios». «No tengo negocios con ustedes». «Aún no», intervino Aurelio, uniéndose a Fuentes en el suelo. Vicente permaneció en la carreta, su mera presencia física, una amenaza silenciosa. «Pero creemos que podríamos ser muy útiles el uno al otro». Ibarra no se movió. Sus ojos pequeños y oscuros se movieron de un hombre a otro, evaluando, calculando. «Díganme qué quieren y váyanse». Fuentes dio un paso adelante, adoptando un tono conciliador. «Queremos ser sus socios, don Sebastián. Sabemos que es un hombre de recursos, un hombre con ciertos activos que requieren discreción. Podemos ayudarlo a proteger esos activos, podemos ayudarlo a convertirlos en riqueza utilizable sin atraer atención indeseada». «No sé de qué hablan». «Hablamos del oro», dijo Aurelio, abandonando la sutileza. «El oro español antiguo con el que ha estado comprando medio Veracruz, el oro que no proviene de ninguna herencia, porque hemos verificado y no existe tal herencia». El rostro de Ibarra no mostró ninguna emoción, pero su mano se movió imperceptiblemente más cerca del rifle. «Están delirando». «Estamos observando», corrigió Fuentes, «y no somos los únicos. Toda la ciudad habla de usted, don Sebastián, del misterioso molinero con bolsillos llenos de doblones. ¿Cuánto tiempo cree que pasará antes de que alguien menos razonable que nosotros decida venir a investigar? Bandidos, las autoridades, preguntándose si ha declarado sus activos para los impuestos». Era una amenaza velada pero clara. «Acepten nuestra sociedad o enfréntense a problemas mucho peores». Ibarra guardó silencio durante un largo momento. El viento soplaba entre los árboles circundantes, haciendo crujir las ramas. A lo lejos, el río murmuraba su flujo constante. Finalmente, habló. «Díganme exactamente qué proponen». Fuentes sonrió, creyendo que había ganado. «Una sociedad simple. Usted tiene el oro,
Nosotros tenemos los contactos y la protección. Compartimos las ganancias. 30% para cada uno de nosotros, 40% para usted. Es más que justo, considerando que sin nosotros corre el riesgo de perderlo todo. ¿Y si digo que no? La sonrisa de Fuentes se desvaneció ligeramente. Sería imprudente, muy imprudente. Ibarra asintió lentamente, como si considerara la propuesta. Entonces, sin previo aviso, agarró el rifle y lo apuntó directamente al pecho de Fuentes. «Esto es lo que propongo yo», dijo con voz gélida. «Se suben a su carreta ahora mismo y no regresan nunca. Si vuelvo a verlos cerca de mi propiedad, disparo primero y pregunto después. ¿Entendido?» Vicente Cordero bajó de la carreta de un salto, con los puños cerrados, listo para pelear. Pero Ibarra movió el rifle hacia él sin dudarlo. «Inténtalo, grandulón. A esta distancia no fallaré». «Sebastián, sea razonable», intentó Fuentes, levantando las manos. «Solo queremos...» «Sé exactamente qué quieren, y no lo tendrán. Este es mi molino, mi propiedad, mi vida. Y nadie, ¿me oyen? Nadie va a obligarme a compartir nada». «Está cometiendo un error», advirtió Aurelio con una nota de genuina preocupación en su voz. «Un grave error. El único error sería confiar en ustedes. Ahora lárguense». No había nada más que discutir. Los tres hombres subieron a la carreta bajo la mira del rifle de Ibarra. Fuentes tomó las riendas y comenzó a alejarse, pero antes de que desaparecieran por el camino, Aurelio se volvió una última vez. «Esto no ha terminado, Ibarra. No puede vigilar esa puerta las 24 horas. Todos dormimos, eventualmente». Ibarra no respondió. Simplemente permaneció allí, rifle en mano, observándolos hasta que desaparecieron de vista. Cuando estuvieron solos en el camino, Vicente explotó. «Deberíamos regresar esta noche y rebanarle el pescuezo». «No», dijo Aurelio pensativamente. «Eso sería demasiado obvio. Somos los últimos que lo visitaron. Seríamos los primeros sospechosos. ¿Entonces qué?», preguntó Fuentes, todavía temblando de miedo y rabia. «Entonces esperamos y observamos. Todo hombre tiene un momento débil. Solo necesitamos encontrarlo. El cambio». Después de la confrontación del 15 de diciembre, Sebastián Ibarra cambió. Los pocos que tuvieron ocasión de verlo en las siguientes semanas notaron una transformación dramática en su apariencia y comportamiento. Dejó de viajar a Veracruz por completo. Sus últimas compras documentadas datan del 10 de diciembre, 5 días antes de la visita de los tres hombres. A partir de entonces, simplemente desapareció de la vida pública del puerto. El molino cerró sus operaciones. Un cartel tosco, escrito con carbón sobre una tabla de madera, apareció clavado en el portón principal, cerrado por reparaciones indefinidas. Los campesinos que ocasionalmente pasaban cerca reportaban cosas extrañas. Don Evaristo Salazar, un ranchero que tuvo que cruzar cerca del molino una noche de mediados de diciembre, juró haber visto luces moviéndose en el sótano del edificio. No en las ventanas superiores como antes, sino abajo, filtrándose por las rendijas de la puerta que conducía al subterráneo. Eran luces amarillas, como de antorchas o lámparas, testificaría después. Y podía oír ruidos, como de alguien cavando, golpes metálicos contra piedra. Esto duró toda la noche. Al amanecer pasé de nuevo por el camino y las luces se habían apagado, pero pude ver algo más. La tierra alrededor del molino había sido removida en varios lugares, como si hubieran estado enterrando cosas, o desenterrándolas. Otros reportes fueron aún más inquietantes. Una lavandera que trabajaba en el río, a unos 500 metros del molino, afirmó haber escuchado gritos una tarde.
No gritos de dolor o de miedo, sino algo peor, gritos de frustración, de rabia desesperada, de alguien al borde de la cordura. Era la voz de don Sebastián, diría después. Lo reconocí, pero sonaba diferente, como si fuera un animal atrapado. Gritaba palabras que no pude entender, maldiciones quizás, y luego se hizo el silencio. Los hermanos Cordero y Hilario Fuentes, mientras tanto, no permanecieron ociosos. Establecieron una vigilancia discreta, pero constante sobre el molino. Se turnaban, manteniéndose ocultos entre los árboles, observando con prismáticos que Fuentes había conseguido. En su cuaderno, Aurelio documentaba todo. 17 de diciembre, sin movimiento, todas las puertas cerradas. Humo de la chimenea indica que está dentro. 18 de diciembre. A las 2 de la madrugada salió brevemente. Arrojó algo al río. No pude ver qué era. Regresó rápidamente al molino. 19 de diciembre. Ninguna actividad visible durante todo el día. ¿Está durmiendo? ¿Enfermo? 20 de diciembre. Múltiples luces en el sótano durante la noche. Sonidos de excavación. Definitivamente está moviendo algo allá abajo. 23 de diciembre. Importante. Esta mañana salió del molino cargando 2 sacos grandes. Los llevó hacia el río, pero no al río mismo, sino hacia el norte, hacia el área rocosa. Siguió un sendero que no había notado antes. No pude seguirlo sin ser visto. Duró fuera casi 2 horas. Regresó sin los sacos. Esta última entrada despertó un intenso debate entre los 3 hombres. «Está moviendo el oro», insistía Vicente. «Lo está escondiendo en algún lugar nuevo. Si esperamos mucho más, nunca lo encontraremos». «O está dividiéndolo», sugirió Fuentes. «Escondiéndolo en múltiples lugares. Es lo que yo haría si desconfiara de todo el mundo». «Sea lo que sea que esté haciendo», dijo Aurelio. «Es ahora o nunca. Se está preparando para algo. Puedo sentirlo». Decidieron actuar en Nochebuena. La lógica era simple. Todos en Veracruz estarían ocupados con celebraciones familiares. Nadie estaría prestando atención a un molino aislado en medio del campo. Y si algo salía mal, si había violencia, el ruido de los cohetes y la música enmascararían cualquier otra cosa. 24 de diciembre, escribió Aurelio en su última entrada. Esta noche visitamos al molinero. Con suerte será razonable. Si no, que Dios lo ayude y que nos ayude a todos. 11. La noche de Navidad. La Nochebuena de 1848 amaneció húmeda y nublada en Veracruz. Una llovizna persistente caía desde la mañana, convirtiendo los caminos en lodazales y envolviendo el paisaje en una bruma gris. En la ciudad, a pesar del clima, la gente se preparaba para las celebraciones tradicionales. Las familias adornaban sus casas con ramas de pino. Las iglesias se llenaban para las misas vespertinas. Las cocinas servían con el aroma de tamales, bacalao y ponche de frutas. En el Molino Negro, Sebastián Ibarra pasaba lo que sería su último día conocido con vida. Lo sabemos por un último testigo inesperado, el padre Anselmo Gutiérrez, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel en Veracruz. El padre Gutiérrez había decidido, en un impulso de caridad navideña, visitar a los feligreses más aislados de su parroquia para ofrecerles bendiciones y la posibilidad de confesarse antes de la Navidad. Entre esos feligreses estaba Sebastián Ibarra, a quien el padre nunca había visto en misa, pero cuya existencia conocía por los rumores. Llegó al molino aproximadamente a las 3 de la tarde, montado en su mula vieja, protegido de la lluvia por una capa gruesa de lana. Años después, en un testimonio ante las autoridades eclesiásticas, el padre Gutiérrez recordaría cada detalle de esa visita con una claridad inquietante. Toqué a la puerta principal del molino durante varios minutos antes de obtener respuesta. Cuando finalmente se abrió una rendija, vi el rostro de don Sebastián, y debo confesar que me asusté. No era el mismo hombre del que había oído hablar.
Estaba demacrado, con ojeras profundas, la barba sin afeitar por semanas, y sus ojos tenían una expresión de animal perseguido, de terror y determinación mezclados. «¿Qué quiere?», me preguntó con voz ronca. Le expliqué quién era y mi propósito. Su expresión se suavizó ligeramente, pero no abrió más la puerta. «Padre, le agradezco su visita, pero no necesito bendiciones. Estoy bien». «Hijo mío», le dije, «nadie que esté bien tiene ese aspecto. ¿Está enfermo? ¿Puedo ayudarlo de alguna manera?». Se quedó en silencio un momento, y creo que estuvo a punto de abrirse, de contarme todo lo que lo agobiaba. Pero entonces sacudió la cabeza. «No puede ayudarme, padre. Nadie puede. He tomado mis decisiones y ahora debo vivir con ellas o morir con ellas». Esas palabras me helaron. «¿Morir? ¿Está en peligro?». «Todos estamos en peligro, padre, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Pero algunos atraemos el peligro más que otros. Yo he sido un hombre codicioso, y la codicia tiene un precio. Nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento», le aseguré. Sonrió entonces, pero no había alegría en esa sonrisa, solo una tristeza infinita. «No es demasiado tarde. Espero que tenga razón, padre, pero si está equivocado, rece por mi alma. Va a necesitar muchas oraciones». Le pregunté si quería confesarse. Negó con la cabeza. «No todavía. Cuando esto termine, si sobrevivo, iré a su iglesia y me confesaré apropiadamente, pero ahora no. Ahora solo necesito terminar lo que comencé». Intenté insistir, pero cerró la puerta. Lo escuché poner los cerrojos del otro lado. Me quedé allí parado bajo la lluvia durante varios minutos, profundamente perturbado. Algo terrible estaba sucediendo en ese lugar. Podía sentirlo en el aire, como una electricidad maligna. Antes de irme, hice la señal de la cruz hacia el edificio y murmuré una oración de protección. No sé si sirvió de algo. Esa fue la última vez que alguien, aparte de los 3 hombres que vinieron después, vio a Sebastián Ibarra con vida. El padre Gutiérrez partió del molino aproximadamente a las 4 de la tarde. Para las 6, cuando la oscuridad navideña caía sobre Veracruz, había regresado a la ciudad y estaba presidiendo la misa vespertina. No supo nada de lo que ocurrió esa noche en el Molino Negro hasta días después. 12. Los 3 hombres, en la oscuridad Vicente y Aurelio Cordero, junto con Hilario Fuentes, llegaron al Molino Negro cerca de las 9 de la noche. Habían esperado deliberadamente hasta que la oscuridad fuera completa y las celebraciones en Veracruz estuvieran en su punto más ruidoso. Podían oír, incluso desde esa distancia, el sonido lejano de cohetes, campanas de iglesia y música. No llevaban antorchas ni lámparas. Se guiaban por la luz tenue de una luna creciente que ocasionalmente se asomaba entre las nubes. Vicente cargaba un machete grande. Aurelio llevaba un revólver pequeño que había comprado en el mercado negro. Fuentes, siempre el más precavido, llevaba una palanca de hierro, útil tanto como herramienta como arma. El plan era simple: forzar una entrada, confrontar a Ibarra y obligarlo a revelar dónde estaba el oro. Usarían la intimidación primero, la violencia solo si fuera necesario, pero cuando se acercaron al molino, descubrieron algo inesperado. La puerta principal estaba entreabierta. Los 3 hombres se detuvieron, intercambiando miradas de confusión y alarma. «Es una trampa», susurró Vicente. «O una invitación», murmuró Aurelio. Fuentes se adelantó cautelosamente y empujó la puerta con la palanca de hierro. Se abrió silenciosamente hacia adentro, revelando la oscuridad del interior. «Don Sebastián», llamó Fuentes, «estamos aquí para hablar». No hubo respuesta. Encendieron una lámpara que habían traído y entraron.
Lo que vieron dentro nunca lo olvidarían. El espacio principal del molino estaba destrozado. Las grandes piedras de moler estaban quietas, pero todo alrededor había signos de actividad frenética. Herramientas esparcidas por el suelo, sacos de grano volcados, su contenido derramado, una mesa volcada, platos rotos, y en las paredes garabatos hechos con carbón o ceniza, palabras y símbolos que no tenían sentido. «Estaba loco», murmuró Vicente. «Completamente loco». Pero no había señal de Ibarra. Registraron la planta baja rápidamente. Nada. Subieron a la segunda planta, donde estaba el pequeño dormitorio de Ibarra. La cama estaba deshecha, la ropa revuelta, pero tampoco había nadie. «El sótano», dijo Aurelio. «Tiene que estar en el sótano». Descendieron de nuevo a la planta baja. La puerta del sótano también estaba abierta y de las profundidades emanaba un olor extraño. A tierra húmeda, a metal y algo más. Algo orgánico y desagradable. Con la lámpara alzada, comenzaron a bajar las escaleras empinadas. Lo que encontraron en el sótano del Molino Negro sería el origen de un misterio que persiste hasta el día de hoy. 13. El sótano. El sótano había sido transformado completamente. Las paredes de piedra estaban marcadas con agujeros, como si alguien hubiera estado picando y cavando frenéticamente. En varios lugares, grandes secciones de la pared habían sido demolidas, revelando la roca sólida detrás. El piso estaba cubierto con tierra removida, herramientas de excavación y lo que parecían ser restos de cajas de madera rotas. Pero lo más impactante estaba en el centro del sótano. Allí, cavado directamente en el piso de tierra, había un agujero profundo. No un agujero cualquiera, sino un pozo de aproximadamente 2 metros de diámetro y de profundidad desconocida. Los bordes habían sido reforzados con maderas, como en una mina. Los 3 hombres se acercaron cautelosamente al borde y alzaron la lámpara. El pozo descendía al menos 4 o 5 metros antes de que la luz se perdiera en la oscuridad. Había una escalera de mano rudimentaria apoyada contra uno de los lados. «Dios mío», susurró Fuentes, «excavó un túnel, un verdadero túnel». «¿Hacia dónde?», preguntó Vicente. Nadie tenía respuesta. Aurelio rodeó el agujero, observando. En el suelo, cerca del borde, encontró algo. El cuaderno de Ibarra, un libro de contabilidad con páginas sueltas sobresaliendo. Lo recogió y comenzó a leer a la luz de la lámpara. Las primeras páginas contenían registros normales de molino, fechas, clientes, pagos, pero después de agosto de 1848, las entradas se volvían erráticas, casi incoherentes. Una página en particular llamó su atención. 15 de octubre. Encontré la cámara. Después de meses cavando, finalmente di con ella. Es más grande de lo que imaginé. Las monedas son solo el comienzo. Hay más, mucho más, pero también hay... ¿Qué es eso? No puedo describirlo. Marcas en las paredes, símbolos, como si alguien hubiera estado aquí antes. Hace mucho tiempo, demasiado tiempo. Otra entrada, fechada en noviembre. No puedo sacar todo solo, es demasiado, y cada vez que bajo, siento algo, una presencia, como si no estuviera solo allá abajo. Pero debe ser mi imaginación, tiene que serlo. Y finalmente una entrada sin fecha, escrita con letra temblorosa. Saben del oro, vendrán por él. Tengo que moverlo, tengo que esconderlo mejor, o destruirlo todo, quemar el molino, derrumbar los túneles. Mejor que nadie lo tenga a que ellos me lo quiten. Los codiciosos, los ladrones, todos quieren lo que es mío, pero no lo entenderían. No podrían. El oro no es lo importante, es lo otro, lo que está debajo, la habitación, las marcas, el secreto que guardaron los antiguos. Las últimas páginas del cuaderno estaban manchadas con algo oscuro, sangre quizás, o simplemente tierra húmeda. Era imposible saberlo.
Bajemos, dijo Vicente, impaciente. Si el oro está ahí abajo, lo sacaremos. Espera, advirtió Fuentes. Esto no me gusta. ¿Dónde está Ibarra? ¿Por qué dejó todo abierto? ¿Por qué abandonaría su oro? Tal vez huyó, sugirió Aurelio. Quizás finalmente se asustó demasiado y simplemente escapó. ¿Dejando su fortuna atrás? No. Algo está mal aquí. Pero la codicia superó la cautela. Vicente fue el primero en comenzar a descender por la escalera. Fuentes lo siguió de mala gana. Aurelio se quedó arriba, sosteniendo la lámpara para darles luz. ¿Qué ven?, preguntó cuando las cabezas de los dos hombres desaparecieron bajo el nivel del sótano. La voz de Vicente llegó amortiguada. Un túnel. Se extiende horizontalmente. No puedo ver qué tan lejos va. Hubo un silencio. Luego, aquí hay algo. Cajas. Fuentes, ayúdame. Sonidos de esfuerzo. Algo pesado siendo arrastrado. Entonces un grito. No de Vicente ni de Fuentes, un grito que parecía venir de más profundo en el túnel, un grito humano pero de alguna manera también inhumano, desesperado, terrible. ¡Ibarra!, exclamó Aurelio. ¡Está allá abajo! Pero el grito se cortó abruptamente, reemplazado por otro sonido, un derrumbe, el ruido sordo de tierra y roca cayendo. ¡Vicente! ¡Fuentes!, gritó Aurelio, asomándose al borde del pozo. No hubo respuesta durante varios segundos agonizantes. Luego, la voz de Fuentes, temblorosa. ¡Sube la luz! ¡Rápido! Aurelio bajó la lámpara con una cuerda. En la luz vacilante pudo ver a los dos hombres cubiertos de polvo, tosiendo. Más allá de ellos, el túnel había colapsado parcialmente. Una pared de tierra y escombros bloqueaba el paso. ¿Están heridos? No, pero... Hay algo allá atrás. Vi algo moverse antes del derrumbe. ¿Ibarra? No lo sé. No lo sé. Los dos hombres subieron rápidamente, casi trepando sobre el otro en su prisa por salir del agujero. Cuando llegaron arriba, estaban pálidos, con los ojos muy abiertos. «Hay alguien allá abajo», jadeó Vicente. «O había. Y no creo que sea humano». Las marcas en las paredes, vi símbolos, cosas grabadas en la piedra y huesos. Había huesos. «Estás imaginando cosas», dijo Aurelio, pero su voz no sonaba convencida. Registraron el resto del molino desesperadamente, buscando alguna pista del paradero de Ibarra o de su oro. Encontraron evidencia de que había estado moviendo objetos pesados, arrastrando cosas. Encontraron más monedas sueltas, quizás 20 o 30 doblones españoles esparcidos en diferentes lugares, como si se hubieran caído durante el transporte frenético. Pero del grueso de la fortuna, del oro que Ibarra había estado acumulando y usando, no había rastro. Y de Sebastián Ibarra mismo, nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. 14. El amanecer de Navidad. A las 4 de la madrugada del 25 de diciembre, los tres hombres abandonaron el Molino Negro. No habían encontrado el gran tesoro que esperaban. Solo monedas sueltas por valor de quizás 200 pesos que se repartieron en silencio. Y preguntas. Tantas preguntas. «¿Qué le decimos a la gente?», preguntó Fuentes mientras se alejaban. «Nada», respondió Aurelio firmemente. «No estuvimos aquí, nunca vinimos. Si alguien pregunta, pasamos la Nochebuena con nuestras familias, como todo el mundo. ¿Y si encuentran a Ibarra muerto?». «No lo encontrarán», dijo Vicente con certeza extraña, «porque no está muerto. Se fue, huyó con su oro y nos dejó con las migajas». Era la explicación más reconfortante, aunque ninguno de ellos realmente la creía. Cuando el sol salió sobre Veracruz esa mañana de Navidad, el Molino Negro permanecía silencioso y aparentemente abandonado. Los campesinos que pasaban cerca en su camino a las misas de Navidad lo evitaban por costumbre, sin sospechar nada inusual.
Pasarían 5 días antes de que alguien notara oficialmente que algo estaba mal. 15. La investigación. El 30 de diciembre, don Miguel Hernández, un comerciante de granos que tenía un contrato pendiente con Ibarra, viajó al molino para discutir negocios. Encontró el lugar cerrado, pero no asegurado. La puerta principal se abría con un simple empujón. Alarmado por el desorden interior y la ausencia de Ibarra, Hernández regresó a Veracruz y reportó la situación al alcalde. El 31 de diciembre, el alguacil Vicente Maldonado, acompañado por 2 ayudantes y varios ciudadanos curiosos, visitó el Molino Negro. Su informe oficial, conservado en el Archivo Histórico de Veracruz, documenta lo que encontraron. El edificio presenta signos evidentes de ocupación reciente, pero también de abandono súbito. Comida dejada a medio comer, ahora podrida. Ropa esparcida. Un cuaderno de contabilidad con entradas perturbadoras. Y en el sótano, un pozo de excavación reciente que desciende a un túnel parcialmente colapsado. No hay señales de lucha violenta, no hay sangre, no hay cuerpo. El propietario, don Sebastián Ibarra, simplemente desapareció sin dejar rastro claro de su destino. Varios testigos informan haber visto al difunto, al desaparecido el 24 de diciembre, incluyendo al padre Anselmo Gutiérrez, quien conversó con él esa tarde. Después de esa hora nadie puede confirmar haberlo visto con vida. Se recomienda una búsqueda exhaustiva del área circundante y una investigación sobre sus asociados conocidos. La búsqueda se llevó a cabo durante los primeros días de enero de 1849. Grupos de hombres peinaron los alrededores del molino, el bosque cercano, las orillas del río. Arrastraron secciones del río pensando que Ibarra podría haberse ahogado. Exploraron el túnel colapsado hasta donde fue seguro hacerlo, sin encontrar nada más que tierra, piedras y unos huesos antiguos que un médico local determinó ser de origen precolombino, posiblemente totonaca de varios siglos de antigüedad. No encontraron el cuerpo de Sebastián Ibarra. No encontraron su oro. No encontraron ninguna explicación satisfactoria. Los hermanos Cordero y Hilario Fuentes fueron interrogados, por supuesto. Los 3 tenían reputaciones cuestionables, y varios testigos reportaron que habían estado interesados en Ibarra y sus supuestas riquezas. Pero todos tenían coartadas para la Nochebuena. Familiares que juraban haberlos visto en la ciudad durante las celebraciones. No había evidencia física que los conectara con la desaparición. Y lo más importante, si ellos hubieran matado a Ibarra y robado su oro, ¿por qué ninguno de los 3 mostró signos súbitos de riqueza después? De hecho, todos los 3 parecían decepcionados, casi desesperados en las semanas siguientes. No como hombres que habían conseguido una fortuna, sino como hombres que la habían perdido. La investigación oficial se estancó. Sin cuerpo, sin testigos del crimen, sin evidencia concreta de violencia, las autoridades no podían proceder. El caso de Sebastián Ibarra quedó oficialmente abierto pero inactivo. 16. Los rumores persisten. En los meses y años que siguieron, el Molino Negro se convirtió en fuente de innumerables rumores y especulaciones. Algunos decían que Ibarra había encontrado efectivamente un tesoro colonial. Lo había vendido discretamente a través de contactos en Cuba o España y había huido para vivir una vida de lujo en el extranjero. Otros insistían que había sido asesinado por bandidos desconocidos que se habían llevado su fortuna, enterrando su cuerpo en algún lugar del bosque donde nunca sería encontrado. Los más supersticiosos hablaban de castigos divinos o maldiciones antiguas. Decían que el oro que Ibarra encontró estaba maldito, posiblemente parte de un tesoro ritual totonaca enterrado en un lugar sagrado, que los espíritus antiguos lo habían arrastrado al inframundo como castigo por su profanación. Una historia particularmente persistente,
contada por los ancianos de las rancherías cercanas, afirmaba que Ibarra todavía estaba en el molino, atrapado de alguna manera en los túneles bajo el edificio, condenado a vigilar eternamente un oro que nunca podría gastar. Los tres hombres que mejor conocían la verdad, o al menos parte de ella, llevaron sus secretos de maneras diferentes. Hilario Fuentes intentó continuar su vida normal, pero nunca pudo olvidar esa noche. Se volvió nervioso, bebedor, obsesionado con la idea de que había dejado pasar una fortuna. Murió en 1853 de fiebre amarilla, murmurando en su delirio sobre túneles y oro escondido. Vicente Cordero, el musculoso y directo, nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Los que lo conocían notaron que evitaba pasar cerca del molino, que se persignaba cuando alguien mencionaba el lugar. En 1851, durante una pelea de cantina, confesó borracho que había visto cosas que ningún hombre debería ver bajo el molino negro. Cuando le preguntaron qué cosas, se negó a elaborar. Murió apuñalado en esa misma pelea. Aurelio Cordero, el más inteligente de los tres, sobrevivió más tiempo, pero nunca dejó de buscar. Durante años intentó conseguir permisos para excavar oficialmente en el molino y sus alrededores. Gastó lo poco que tenía en contratando buscadores de tesoros, adivinos, cualquiera que prometiera ayudarlo a encontrar el oro perdido. Se convirtió en una figura patética, obsesionada, consumida por la codicia que nunca pudo satisfacer. Murió en 1867, pobre y solo, con un mapa del molino negro bajo su almohada. 17. El molino hoy. El molino negro fue finalmente vendido por las autoridades en 1855, después de que pasara el tiempo legal requerido para declarar a Sebastián Ibarra legalmente muerto. Tuvo varios dueños a lo largo de las décadas, ninguno de los cuales permaneció mucho tiempo. Todos reportaban las mismas cosas: ruidos extraños por la noche, una sensación de malestar, la impresión de ser observado constantemente. Algunos intentaron reabrir el negocio de molienda. Otros simplemente querían usar el edificio como almacén. Ninguno tuvo éxito. El pozo en el sótano fue rellenado en 1872 por orden del gobernador del estado, quien consideraba que era un peligro público. Pero según los trabajadores que realizaron la tarea, nunca pudieron llenarlo completamente. La tierra que echaban parecía hundirse, desaparecer, como si hubiera espacios vacíos más profundos que tragaban todo el material. Finalmente, dejaron el trabajo a medias y sellaron el acceso al sótano con concreto. Para principios del siglo XX, el molino negro había sido abandonado completamente. El edificio se deterioró lentamente, sus muros gruesos resistiendo el paso del tiempo, pero sus techos colapsando, sus ventanas rompiéndose, la vegetación invasiva reclamando el espacio. Hoy en día, en 2025, las ruinas del molino todavía existen, medio ocultas entre el crecimiento selvático. Ocasionalmente, turistas o historiadores locales visitan el lugar, atraídos por la leyenda. Algunos toman fotografías, algunos intentan explorar, y algunos juran que todavía se pueden escuchar sonidos extraños emanando de las profundidades del edificio arruinado, el ruido de alguien cavando, o caminando, o buscando algo que nunca podrá encontrar. Epílogo. Las preguntas sin respuesta. Cuando concluimos esta primera parte de la historia del Molino Negro, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Encontró realmente Sebastián Ibarra un tesoro colonial bajo el molino? Si fue así, ¿qué era? ¿Monedas españolas escondidas por alguna familia rica durante los años de inestabilidad? ¿Oro ritual de los antiguos totonacas? ¿O algo completamente diferente? ¿Qué eran las marcas y símbolos que menciona en su cuaderno? ¿Y los huesos que Vicente Cordero vio en el túnel?
¿Qué le sucedió realmente a Ibarra la noche del 24 de diciembre de 1848? Huyó con su fortuna, escapando justo a tiempo de los 3 hombres que venían a confrontarlo. ¿Murió accidentalmente en un colapso de su propio túnel? ¿O algo más oscuro, más inexplicable, ocurrió en las profundidades bajo el Molino Negro? ¿Y dónde está el oro ahora? ¿Se lo llevó Ibarra a algún destino desconocido? ¿Permanece escondido en algún lugar del molino o sus alrededores? ¿O nunca existió realmente, siendo solo una fantasía alimentada por rumores y monedas cuyo origen nunca fue confirmado? Estas preguntas han obsesionado a generaciones de buscadores de tesoros, historiadores y curiosos durante más de 170 años. En la parte 2 de esta historia, exploraremos las búsquedas que se realizaron en las décadas siguientes, los intentos por resolver el misterio, los otros sospechosos que surgieron y las teorías más fascinantes sobre el destino de Sebastián Ibarra y su fortuna perdida. Pero por ahora dejamos esta parte de la historia aquí, en ese amanecer de Navidad de 1848, cuando el sol se alzó sobre el Molino Negro y reveló que su propietario había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo uno de los grandes misterios sin resolver de Veracruz.